¿Qué sabe un anciano de 72 años, un simple campesino de México? Esta era la pregunta que resonaba con desdén en los establos más prestigiosos del mundo, los establos reales de la corona británica. Sin embargo, el milagro que estaba a punto de ocurrir frente a este charro de Jalisco, dejaría sin palabras a estos arrogantes caballeros ingleses, obligándolos a inclinar la cabeza ante una sabiduría que no se mide con máquinas ni con datos. ¿Por qué las puertas de la realeza, al borde de la desesperación, se abrieron únicamente para un humilde mexicano? En el corazón del imperio, donde la ciencia es ley y la lógica es reina, la calidez del corazón de un hombre de campo estaba a punto de encender una llama inolvidable. Esta es la historia de cómo la arrogancia tuvo que arrodillarse ante la humildad. Corría el año 1980. En los establos reales de Buckingham, conocidos por albergar la élite de la equitación mundial, un hombre de apariencia modesta cruzaba el umbral de un mundo que no era el suyo. Se llamaba Manuel, Don Manuel para quienes lo respetaban. Tenía 72 años, la piel curtida por el sol de Jalisco y unas manos callosas que contaban la historia de una vida entera dedicada a los caballos, una vida que había comenzado mucho antes, sobreviviendo a las duras pruebas del campo mexicano. ¿Por qué hemos traído a este viejo? ¿Acaso nos hemos quedado sin opciones?, murmuró Charles Hampden, el entrenador jefe, frunciendo un ceño que reflejaba décadas de orgullo británico. En aquel entonces, el mundo ecuestre inglés vivía su época dorada, una era dominada por la ciencia y la tecnología. Monitores de ritmo cardíaco de última generación, dietas calculadas al miligramo por nutricionistas expertos y programas de entrenamiento basados en la psicología conductual. Con este arsenal tecnológico, los caballos británicos eran la envidia del mundo, máquinas de precisión criadas para la victoria. Las estadísticas no mentían. Durante la última década, los purazangres ingleses de 3 años ostentaban una tasa de victorias del 68% en los circuitos internacionales más prestigiosos, una cifra que aplastaba el 45% de Francia y el 52% de Estados Unidos. Nosotros tenemos la ciencia, solía decir Hampton a sus colegas con una sonrisa de suficiencia. Esas supersticiones del tercer mundo, esas creencias rústicas sobre conectar con el animal, son cuentos de hadas. Aquí no tienen cabida. Y ciertamente, los métodos de Don Manuel parecían sacados de otro siglo, de un mundo que los británicos consideraban primitivo. Él no utilizaba gráficos, no consultaba tabletas con datos. Su método consistía en algo tan simple y, para ellos, tan inútil, como sentarse en silencio junto al caballo, observándolo durante horas. A veces, posaba una mano sobre el lomo del animal, susurrándole palabras ininteligibles en un español suave y cadencioso. Parecía más un curandero que un entrenador. Francamente, ¿qué nivel puede tener la equitación en México?, se burló Bobbert, uno de los entrenadores más jóvenes y ambiciosos. ¿Acaso alguno de sus caballos ha ganado algo importante a nivel internacional? La verdad es que, en esa época, la charrería y la equitación mexicana eran tesoros culturales locales, pero su presencia en la escena mundial era casi inexistente. Sus técnicas, transmitidas de generación en generación, estaban muy lejos de la mecanizada precisión europea. Don Manuel sentía el peso de esas miradas cargadas de escepticismo, pero no dijo nada. Con una calma que parecía inquebrantable, paseó su vista por los impecables establos, deteniéndose finalmente en la razón de su improbable viaje. Se trataba de un magnífico purasangre llamado Orgullo Real. Este caballo había sido la joya de la corona, un campeón que deslumbró en su debut y cosechó victorias legendarias. Sin embargo, tras una trágica caída en una carrera 6 meses atrás, algo en él se había roto. No era un hueso, sino su espíritu. Se había vuelto salvaje, indomable, y no permitía que ningún ser humano se le acercase. Los mejores veterinarios, los psicólogos equinos más renombrados, todos habían fracasado. El veredicto final se cernía sobre él como una sombra: si no mejoraba, la única opción sería el sacrificio. Supongo que llamar a este mexicano fue el último y más desesperado recurso, admitió Hampton, negando con la cabeza. ¿Cómo podría la superstición resolver un problema que nuestra ciencia no pudo? Bajo la fría y analítica mirada de los ingleses, Don Manuel caminó lentamente hacia el box de Orgullo Real.
Lo que encontró allí fue una criatura de belleza sobrecogedora, un corcel de pelaje oscuro y brillante, pero con unos ojos que ardían de furia y de un miedo profundo. Con su permiso, campeón, dijo don Manuel en voz baja, quitándose su viejo sombrero de charro y haciendo una leve inclinación de cabeza. Al ver este gesto, una nueva oleada de sonrisas condescendientes se dibujó en los rostros de los entrenadores británicos. A la mañana siguiente, mucho antes de que el primer rayo de sol iluminara los lujosos establos, don Manuel ya estaba allí. Había traído consigo un pequeño banco de madera rústica y lo colocó frente al box de Orgullo Real. No hizo nada más. Solo se sentó y se quedó mirando al caballo, en un silencio absoluto. ¿Se puede saber qué está haciendo?, preguntó Hampton, con una expresión de total desconcierto. Estoy observando, respondió don Manuel sin siquiera girar la cabeza, su vista fija en el animal. Observar. Llevamos 6 meses observándolo. Hemos recopilado terabytes de datos desde todos los ángulos posibles, replicó Hampton, exasperado. Y era cierto. Los británicos habían realizado un análisis exhaustivo. Patrones de comportamiento, cambios en la alimentación, fluctuaciones del ritmo cardíaco. Todo había sido digitalizado, graficado y analizado por potentes ordenadores. Pero don Manuel no mostró el más mínimo interés en ver esos informes. En su lugar, se concentraba en el ritmo de la respiración del caballo, en el sutil movimiento de sus orejas, en la forma en que su cola se crispaba. ¡Qué pérdida de tiempo!, susurró el joven Robert a un colega. Todo lo que está observando, lo podría saber en 5 minutos con solo mirar nuestros datos de los últimos 3 meses. Sin embargo, esa misma tarde, el orden científico de los establos se hizo añicos. Un mozo de cuadra, al intentar limpiar el box de Orgullo Real, fue violentamente pateado, volando por los aires y cayendo con un golpe seco. El caballo entró en un estado de furia ciega, relinchando y golpeando las paredes con una fuerza aterradora. Nadie se atrevía a acercarse. «Traigan el sedante». Ahora, ordenó Hampton, mientras el caos se apoderaba del lugar. Justo cuando un veterinario se acercaba con una jeringa, don Manuel se levantó lentamente de su banco. «Por favor, esperen un momento», dijo con una voz tranquila pero firme. Y ante la mirada atónita de todos, deslizó el cerrojo de la puerta del box y entró. El aire se cortó. El silencio fue total, roto solo por los resoplidos furiosos del caballo. «Peligro». «Salga de ahí, viejo loco», gritó Hampton, pero don Manuel pareció no oírle. Siguió caminando hacia la bestia enfurecida. Orgullo Real se encabritó, levantando sus patas delanteras en una clara amenaza, sus cascos brillando como armas mortales. Pero don Manuel no mostró ni un ápice de miedo. Continuó avanzando con una lentitud exasperante hasta que estuvo a unos 2 metros del animal. Entonces, con una fluidez increíble para su edad, se sentó en el suelo de paja, con las piernas cruzadas. El caballo, desconcertado por esta reacción tan inesperada, detuvo su ataque. Lo miró fijamente. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Poco a poco, la respiración agitada de Orgullo Real comenzó a calmarse. La furia en sus ojos fue reemplazada por una chispa de curiosidad. «Pero ¿cómo es posible?», musitó Robert, incapaz de creer lo que veía. Don Manuel permaneció inmóvil, como si estuviera meditando en medio de una tormenta. Orgullo Real, sintiendo aquella extraña paz, pareció bajar la guardia por primera vez en meses. Una hora después, don Manuel se levantó con la misma calma con la que había entrado y salió del box como si nada hubiera pasado. «¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo?», le preguntó Hampton, corriendo a su encuentro. «Yo no hice nada», respondió don Manuel con una sonrisa amable. «Simplemente lo acompañé. Le hice saber que no estaba solo en su miedo». Los ingleses se miraron unos a otros, sin palabras. Aquello era un fenómeno que su ciencia no podía explicar, que sus datos no podían predecir. «Fue una casualidad», dijo Robert, intentando aferrarse a su lógica. El caballo simplemente se cansó de estar alterado. Pero en el fondo de sus corazones, una semilla de duda había sido plantada.
Empezaban a sentir que aquel anciano de un rincón olvidado de México poseía algo que ellos, con toda su tecnología y conocimiento, no podían comprender. Al día siguiente, don Manuel repitió el ritual. Se sentó frente al caballo, sin aparatos, sin tomar notas, simplemente dedicándole su tiempo y su presencia. Los rostros de los entrenadores británicos ya no mostraban burla, sino una creciente y profunda perplejidad. Una semana después de la llegada de don Manuel, un imprevisto sacudió la tranquilidad de los establos. Una explosión en una obra de construcción cercana retumbó como un trueno, y el estruendo se propagó por todo el complejo. Los caballos, asustados, entraron en pánico. La reacción de Orgullo Real fue la más violenta de todas. El ruido pareció despertar el trauma de su accidente, y comenzó a coser las paredes de su box con una desesperación suicida, su cuerpo temblando sin control. «Llamen al veterinario, rápido», ordenó Hampton, temiendo que el animal se hiriera de gravedad. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, don Manuel ya caminaba de nuevo hacia el epicentro del caos. Una vez más, ignoró las advertencias y abrió la puerta con suavidad. Orgullo Real estaba completamente fuera de sí, con espuma en el hocico y los ojos inyectados en sangre. Don Manuel no intentó acercarse. Se sentó en un rincón del box, rebuscó en el bolsillo de su chaleco y sacó, no un instrumento, sino algo mucho más simple. Se llevó los dedos a los labios y comenzó a silbar. «¿Pero qué demonios está haciendo ahora?», susurró Robert, observando la escena con el corazón en un puño. No era un silbido cualquiera. Era una melodía increíblemente suave y tranquila, una vieja canción de cuna que su abuela le cantaba en las noches de Jalisco. Una melodía que olía a tierra mojada, a hogar, a seguridad. Al principio, el caballo se asustó aún más por el sonido, pero pronto, la melodía simple y repetitiva pareció atravesar el muro de su pánico. Dejó de golpear las paredes y comenzó a escuchar, con las orejas girando hacia el anciano. Don Manuel no dejó de silbar. Con una lentitud infinita, comenzó a acercarse al caballo. Orgullo Real seguía alerta, tenso, pero por alguna razón, no mostró ninguna agresividad. Y entonces, en el momento en que la mano callosa de don Manuel rozó el cuello sudoroso del caballo, ocurrió el milagro. Un temblor recorrió todo el cuerpo del animal, y luego, como si un dique de tensión se hubiera roto, se relajó por completo, dejando escapar un largo y profundo suspiro. 30 minutos después, Orgullo Real estaba completamente tranquilo. Comía trozos de zanahoria de la palma de don Manuel, frotando su hocico contra él como un potrillo buscando el cariño de su madre. «¿Pero qué clase de brujería es esta?», balbuceó Hampton, sin poder ocultar su asombro. Cuando el veterinario llegó, se quedó petrificado en la puerta, contemplando una escena que desafiaba toda lógica médica. «Esto es científicamente imposible», dijo. Al salir del establo, don Manuel se dirigió a los británicos. «El caballo siente el corazón del hombre», explicó con sencillez. «Lo importante no es transmitirle órdenes o impaciencia. Es transmitirle calma. Transmitirle cariño». «¿Pero cuál es la base científica de eso?», insistió Robert, buscando una explicación racional. «La ciencia es muy importante», asintió don Manuel. «Pero la conexión entre dos corazones, para eso, no se necesitan máquinas». Esa noche, Hampton hizo su ronda en solitario por los establos. Orgullo Real dormía plácidamente, con una expresión de paz que no se le había visto en más de 6 meses. «¿Será posible?», se preguntó Hampton, sacudiendo la cabeza. «¿Un método sin ciencia, sin datos, podía funcionar?». La evidencia estaba ahí, frente a sus ojos. Un problema que la medicina y la psicología más avanzadas no habían podido solucionar, lo había resuelto un anciano de un pueblo de México. A la mañana siguiente, don Manuel hizo una nueva propuesta. «¿Creen que podría llevar a Orgullo Real a dar un paseo? Lleva mucho tiempo sin salir de aquí». Los ingleses se opusieron de inmediato. «Es demasiado arriesgado. Si se desboca, podría causar una catástrofe», argumentaron. Pero había tal serenidad y confianza en la mirada de don Manuel que, finalmente, accedieron a regañadientes. Don Manuel no usó riendas ni cabestros.
Simplemente comenzó a caminar junto al caballo. Y Orgullo Real, dócil, lo siguió. Caminaron por los prados, el caballo deteniéndose a veces para mordisquear la hierba fresca, siempre cerca del anciano. Todo el personal de los establos observaba la escena desde la distancia, con la boca abierta. El caballo que nadie había podido tocar en 6 meses, ahora seguía a don Manuel como un perro fiel. No lo puedo creer, murmuraba un joven mozo. Es como si fuera magia. Pero para don Manuel, no era magia ni un milagro. Era el resultado natural de una vida entera dedicada a escuchar, a entender y a respetar el lenguaje de los caballos. A pesar de ser testigo del éxito de don Manuel, el orgullo de Hampton le impedía aceptarlo. Ha sido una serie de coincidencias afortunadas, explicaba a sus colegas, casi intentando convencerse a sí mismo. Un método sin base científica no puede ser consistentemente efectivo. La identidad de Hampton, forjada durante más de 30 años en la élite ecuestre británica, se basaba en la superioridad de la ciencia y la razón. Nuestros métodos son los correctos, se repetía. No podemos permitir que un charro con suerte nos deje en ridículo. Así que Hampton ideó un nuevo plan de batalla. Para demostrar la superioridad de su enfoque, diseñó un programa de recuperación especial para Orgullo Real, basado en lo último en nutrición y fisiología del ejercicio. Ya verán, dijo. Voy a demostrar el verdadero poder de la ciencia. Mientras tanto, don Manuel continuaba con su rutina. Paseaban juntos por la mañana, por la tarde se sentaba en el establo a hablarle en voz baja. A veces le cepillaba el pelaje con una dedicación infinita, otras veces simplemente se sentaba a su lado, en silencio. Para los ingleses, esta inactividad era desconcertante. ¿Qué hace ese señor todo el día?, se preguntaba Robert, confundido. No tiene un plan de entrenamiento, no toma datos. Sin embargo, con cada día que pasaba, la transformación de Orgullo Real era más evidente. Su pelaje recuperó su brillo, y en sus ojos volvió a nacer la luz. Aún así, Hampton se negaba a ceder. Es solo una mejora superficial. La verdadera capacidad se demuestra en la pista. Un día, don Manuel se acercó a Hampton. Creo que ya es hora de que empecemos con un poco de ejercicio ligero. El cuerpo de Orgullo Real se siente fuerte. Los ojos de Hampton brillaron. Era la oportunidad que había estado esperando. Perfecto. Usaremos nuestro programa especial. Le instalaremos el último monitor cardíaco y un sistema de seguimiento por GPS. Pero don Manuel negó suavemente con la cabeza. No se necesitan máquinas. Solo hay que escuchar lo que su corazón nos dice. Tonterías, se burló Hampton. Eso no es ciencia, es poesía barata. Al final, decidieron llevar a cabo un experimento. Entrenarían al caballo usando ambos métodos. Hampton utilizaría su enfoque científico y tecnológico. Don Manuel, su método tradicional basado en el diálogo y la confianza. La superioridad de uno sobre el otro, pensó Hampton con arrogancia, pronto quedaría demostrada. El primer día del entrenamiento comparativo comenzó. El equipo de Hampton intentó colocarle a Orgullo Real los diversos sensores y arneses. El caballo, que por fin había encontrado la calma, se resistió violentamente. El contacto frío del metal y el plástico pareció reavivar su miedo, y volvió a mostrarse desconfiado y agresivo. ¿Pero qué sucede?, se frustró Hampton. Los equipos están perfectamente calibrados. Por otro lado, cuando don Manuel entró en la pista, Orgullo Real se calmó al instante. Como si encontrara un refugio, frotó su hocico contra la mano del anciano. Al ver esto, la ansiedad de Hampton creció. Sigue siendo suerte. Es imposible que esto funcione a largo plazo, se dijo. Pero en su interior, su fe inquebrantable en su propia metodología comenzaba a resquebrajarse. ¿Era posible que el método científico no fuera la respuesta para todo? Su orgullo, sin embargo, le impedía admitirlo. Unas semanas después, se anunció una visita crucial. Miembros de la Casa Real vendrían a inspeccionar el progreso de Orgullo Real. Era un examen final tanto para don Manuel como para Hampton. Debemos demostrar la superioridad de nuestro método científico,
arengó Hampton a su equipo, sintiendo la presión. El día de la inspección, Sir James, el director de los establos reales, llegó a las instalaciones. Era una leyenda en el mundo ecuestre británico, una autoridad indiscutible. Me han dicho que el caballo que nadie podía tocar en 6 meses se ha recuperado. Estoy ansioso por verlo, dijo Sir James con un aire solemne. Primero, Hampton presentó los resultados de su método científico. Mostró gráficos detallados, análisis de datos y proyecciones de rendimiento. Un análisis realmente impresionante, comentó Sir James, visiblemente admirado. Sin duda, la tecnología británica es la mejor del mundo. Hampton hinchó el pecho con orgullo. Sabía que las explicaciones basadas en la ciencia eran las que convencían a los intelectuales. Luego, le llegó el turno a don Manuel. Yo no tengo una presentación especial, dijo con calma. Solo le pido que pase un momento con el caballo. Sir James frunció el ceño. ¿Sin datos? ¿Sin análisis? No, señor, respondió don Manuel, caminando hacia el box. Al ver la figura del anciano, Orgullo Real relinchó suavemente, lleno de alegría. Luego, giró su cabeza hacia Sir James y lo miró con una expresión dócil y apacible. Asombroso, exclamó Sir James, abriendo los ojos de par en par. Es como si fuera un caballo completamente diferente. Don Manuel, mientras acariciaba la frente de Orgullo Real, añadió, sufrió una herida profunda, pero su corazón de campeón nunca se rindió. Solo estaba esperando a alguien en quien poder confiar. En ese momento, Hampton intervino. Pero su capacidad real para correr aún no está clara. Sin mediciones científicas, no podemos probar que está verdaderamente recuperado. Sir James asintió. Es un punto válido. Entonces, veámoslo correr, propuso don Manuel. Se trasladaron a la pista de entrenamiento. Primero, probaron con el método de Hampton. Le colocaron el monitor cardíaco, el velocímetro y otros sensores. Inmediatamente, Orgullo Real comenzó a ponerse nervioso. El sonido y la vibración de los aparatos parecieron recordarle el accidente. Cálmalo, ordenó Hampton, pero la ansiedad del caballo solo aumentaba. Aunque consiguieron hacer la prueba, los movimientos del animal eran rígidos, torpes, muy lejos de su antiguo esplendor. Los datos son correctos, no entiendo por qué no rinde, se quejó Hampton, confundido. A continuación, fue el turno de don Manuel. No utilizó ni un solo aparato. Simplemente entró en la pista junto a Orgullo Real. Caminaron uno al lado del otro, deteniéndose a veces para que el caballo observara su entorno. Y entonces, de forma natural, sin ninguna orden, Orgullo Real comenzó a trotar, y luego a galopar, moviéndose con una gracia y una potencia que dejó a todos sin aliento. Su figura, recortada contra el verde césped, había recuperado toda la gloria de sus días de campeón. No puedo creerlo, susurró Sir James, paralizado por la emoción. Es como si fuera magia. Pero don Manuel negó con la cabeza. No es magia. Es simplemente estar cerca de su corazón. Al ver esa exhibición, Hampton finalmente tuvo que admitirlo. Existía algo más allá de los datos, algo que sus máquinas no podían medir. ¿Estaba equivocado mi método?, le preguntó Hampton a don Manuel más tarde, con la voz quebrada. No estaba equivocado, respondió don Manuel con amabilidad. Simplemente, no era suficiente. La ciencia y el corazón. Se necesitan ambos. Desde ese día, la atmósfera en los establos reales cambió para siempre. La percepción de todos sobre los métodos de don Manuel se había transformado radicalmente. 2 meses después de que don Manuel comenzara a trabajar con Orgullo Real, sucedió algo inesperado. Recibieron una invitación para participar en la Copa Internacional de la Amistad, organizada por la familia real. Era un evento anual de gran prestigio donde competían los mejores caballos de las casas reales de todo el mundo. Orgullo Real no puede competir, objetó Hampton de inmediato. Aún no está completamente recuperado. Pero una invitación de la corona era una orden. Por el prestigio del imperio, debían participar.
Los caballos de las otras naciones están preparados con la ciencia más avanzada, argumentó Hampton. Un caballo mentalmente inestable no tiene ninguna posibilidad. Los datos dicen que Orgullo Real no puede ganar. En la conferencia de prensa previa al evento, los medios internacionales acribillaron a preguntas. ¿Por qué inscriben a un caballo con problemas? ¿Y es cierto que su entrenador es un anciano de 72 años de México? Es inaudito. Don Manuel, presente en la sala, soportó las miradas y las preguntas con una calma estoica. ¿De verdad cree que puede ganar con sus métodos poco científicos?, le espetó un periodista francés. Don Manuel respondió con serenidad, esto no se trata de ganar o perder. Si Orgullo Real puede sentir de nuevo la alegría de correr, para mí, eso será suficiente. Sus palabras provocaron una oleada de risas y burlas en la sala. Típico del tercer mundo, siempre buscando excusas. En el mundo de la competición, esa ingenuidad es ridícula. En la víspera de la carrera, los establos eran un hervidero de actividad. Los entrenadores de las otras naciones realizaban las últimas comprobaciones con sus sofisticados equipos. Ritmo cardíaco, estado muscular. Todo se gestionaba numéricamente. Mientras tanto, Don Manuel estaba sentado en silencio junto a Orgullo Real. Sin máquinas, sin datos, solo compartiendo un momento de calma. ¡Qué imagen tan extraña!, se burló Pierre Dupont, el entrenador francés. Estamos en el siglo XX, y él actúa como si estuviéramos en la Edad Media. Sin embargo, la expresión de Orgullo Real era más serena que la de cualquier otro caballo. No había ansiedad ni nerviosismo en él, solo una concentración tranquila. Ese caballo es diferente, se oía decir en las gradas. ¿Por qué está tan tranquilo? Comenzó la carrera. Los caballos de las otras naciones salieron disparados, corriendo a un ritmo perfectamente calculado por sus ordenadores. Orgullo Real, sin embargo, comenzó a un ritmo pausado, casi como si estuviera paseando. No puede ser. Lo sabía, se lamentó Hampton, tapándose la cara con las manos. Estamos haciendo el ridículo. Pero cuando los caballos tomaron la última curva, ocurrió el milagro. De repente, como si un resorte se hubiera liberado dentro de él, Orgullo Real comenzó a acelerar. Con una potencia arrolladora que dejó a todos boquiabiertos, empezó a adelantar a sus rivales uno por uno. Increíble, gritaba la multitud, poniéndose en pie. Cuando cruzó la línea de meta, Orgullo Real quedó en segundo lugar. Aunque no ganó, para un caballo que había vuelto del abismo, el resultado fue un milagro. Después de la carrera, los expertos internacionales estaban sin palabras. ¿Cómo lo hizo?, le preguntó Pierre Dupont a Don Manuel. Por favor, explíquemelo científicamente. Don Manuel sonrió amablemente. Porque Orgullo Real quería correr. No hay más razón que esa. Corrió con el corazón. Esa noche, en la cena de gala ofrecida por la familia real, Sir James se puso en pie para dar un discurso. Hoy hemos sido testigos de algo que va más allá de la ciencia. Lo que el señor Manuel hace no es entrenamiento, es arte. Un estruendoso aplauso resonó en el salón. Los representantes de todas las naciones tuvieron que admitir finalmente el extraordinario talento de Don Manuel. Le pido mis más sinceras disculpas, dijo Pierre Dupont, inclinándose profundamente ante él. Subestimé su conocimiento y su sangre charra. Pero Don Manuel negó con la cabeza. No es una técnica. Es solo el corazón que ama a los caballos. Y eso es algo que todos tenemos, sin importar de qué país vengamos. Sus palabras conmovieron hasta las lágrimas a todos los presentes. Al día siguiente, Don Manuel comenzó a hacer las maletas en silencio para regresar a casa. Hampton corrió a buscarlo, angustiado. Por favor, espere. ¿No podría quedarse un poco más? Don Manuel sonrió. Orgullo Real ya está bien. Ahora, les toca a ustedes cuidarlo. Pero no tenemos su habilidad, replicó Hampton. No necesitan una habilidad especial, dijo Don Manuel con dulzura. Solo necesitan el corazón. En ese momento, Orgullo Real se acercó y frotó su hocico contra la mano de Don Manuel,
como si le estuviera dando las gracias. Fue este muchacho el que me enseñó a mí, dijo don Manuel, acariciando el cuello del caballo. Me enseñó que la confianza es algo que ninguna máquina puede medir. Anton asintió profundamente. En esos 2 meses, su escala de valores había cambiado por completo. Estábamos ciegos, creyendo que los datos lo eran todo. La ciencia es importante, subrayó don Manuel. Pero la ciencia sola no puede curar el alma. El joven Robert también se acercó, y por primera vez, miró al anciano no con escepticismo, sino con profunda admiración. Don Manuel no había venido a negar sus métodos, sino a enseñarles cómo unirlos con algo más grande. A la mañana siguiente, llegó el día de la partida. Todo el personal de los establos se reunió para despedirlo. Orgullo Real estaba a su lado, como lamentando la separación. Por favor, vuelva a visitarnos, le pidió Sir James, estrechando su mano. Siempre será bienvenido aquí. Don Manuel hizo una profunda reverencia. En el coche de camino al aeropuerto, contemplaba el hermoso paisaje rural inglés pasar por la ventana. Algún día, la charrería mexicana será reconocida en todo el mundo, le dijo el intérprete que lo acompañaba. Don Manuel sonrió en silencio. Ser reconocido no es el objetivo. Con que el caballo y el hombre puedan entenderse con el corazón, eso es más que suficiente. Unos meses después, una carta con el sello de los establos reales llegó a su rancho en Jalisco. Era de Anton. Hemos grabado sus enseñanzas en nuestro corazón, decía. Hemos comenzado un nuevo método de entrenamiento, uno que combina los datos científicos con el diálogo del corazón. Y Orgullo Real corre más feliz y más fuerte que nunca. Junto a la carta, había una fotografía. En ella se veía a Orgullo Real rodeado de los entrenadores británicos, todos sonriendo. Don Manuel miró la foto y sintió una profunda satisfacción. El verdadero intercambio internacional no consiste en derrotar al otro, sino en comprender su cultura y aprender de sus fortalezas. Lo que don Manuel demostró en Inglaterra fue la esencia de la sabiduría tradicional de México. Pero al mismo tiempo, reconoció el valor de la tecnología y la ciencia británicas. Cuando dos culturas diferentes se encuentran, el resultado no tiene por qué ser el conflicto, sino la armonía. Don Manuel demostró, con su propio ejemplo, en qué consiste la verdadera amistad internacional. A día de hoy, en los establos reales de Buckingham, las enseñanzas de don Manuel siguen vivas. Acercarse al corazón del caballo. La armonía entre la ciencia y el espíritu. Comprender y respetar al otro. Estas lecciones, que trascienden el mundo de la equitación, continúan resonando en el corazón de muchas personas. Orgullo Real compitió durante muchos años más y, tras su retiro, vivió una vida larga y feliz, convirtiéndose en un mentor para los caballos más jóvenes. El nombre de don Manuel, el Charro de Jalisco, quedó grabado para siempre en la historia de la hípica británica. El impacto que este humilde anciano mexicano tuvo en el arrogante mundo ecuestre occidental fue incalculable. Sin embargo, don Manuel nunca se jactó de ello. De vuelta en México, continuó su vida con la misma humildad de siempre, cuidando de sus caballos. Las fronteras no importan, diría años más tarde. Ya sea un caballo o una persona, el corazón que cuida y ama es siempre el mismo. Esta historia, un ejemplo excepcional de intercambio cultural, sigue siendo amada y contada por muchos. Y es también un valioso testimonio real de cómo la sabiduría